Parte primera. Experiencias psíquicas en distintos niveles. Los relatos esotéricos relacionados con experiencias psíquicas o paranormales atraen muy poderosamente la atención de las gentes debido al hecho de que todos, casi sin distinción, somos todavía muy emocionales y las cosas astrales nos dan una más acusada sensación de realidad. Las experiencias que voy a narrarles al respecto han tenido lugar durante diferentes fases de mi vida y desde cierto ángulo de vista constituyen aspectos sustanciales del proceso que mi alma iba llevando a cabo mientras seguía el camino místico de la integración espiritual. Conforme fue pasando el tiempo y pude recapitular los hechos de mi vida desde que empecé a recorrer el largo y fatigoso sendero de la existencia que va del simple nivel del aspirante espiritual, lleno de compromisos kármicos, hasta el corazón inmaculado del Maestro, comprendí el verdadero alcance de mis experiencias psíquicas y cómo ellas me habían ayudado, cada cual dentro de su propia y particular característica, a adentrarme progresivamente por zonas mentales de grandes y profundos significados. La ayuda que recibí de estas experiencias psíquicas fue realmente eficaz, más que nada porque jamás me apegué a ellas y porque nunca me sentí impulsado a tratar de repetirlas o reproducirlas por interesantes que hubiesen sido. Es debido quizás a esta particularidad íntima de mi conciencia que pude librarme fácilmente de los innumerables y variados espejismos que constituyen el maya del plano astral. Así, considerando los acontecimientos astrales con esta visión introspectiva e impersonal, soy consciente ahora de los instructivas y eficaces que resultaron ser aquellas experiencias, ya que me hicieron consciente de ciertos aspectos del mundo oculto que más adelante me servirían del necesario soporte para introducirme en el maravilloso mundo de los ángeles y posteriormente para establecer contacto consciente e ininterrumpido con la conciencia de mi Maestro. Veamos, pues, algunas de estas experiencias psíquicas. El despertar de los centros. Nunca me había preocupado por desarrollar mis chakras o centros etéricos. Para mí siempre fue clara la norma esotérica que nos señaló Cristo con suave aunque profunda advertencia. Buscad primero el reino de Dios, lo demás os será dado por añadidura. El esfuerzo del discípulo jamás se limita al mundo de los efectos, de aquello que se nos da por añadidura, sino que se eleva al mundo de las causas tratando de comprender el propósito divino que subyace en cualquier ignorado rincón de la vida planetaria. La vista, orientada siempre hacia adelante, intenta captar constantemente las íntimas significaciones del reino de Dios. Así, el propósito kármico de su vida se va de esta manera realizando. Hay, sin embargo, una providencia que ayuda a aquellos que buscan preferentemente el reino de Dios
y es la que hace que todo cuanto constituye el mundo de Maya y que exige el cumplimiento de la acción kármica o de aquello que se nos da por añadidura, se le manifieste y desarrolle sin un aparente esfuerzo de la voluntad. Esto es lo que pasó conmigo respecto al desarrollo de mis centros etéricos. Poco tiempo después de haber finalizado la Guerra Civil Española, en la que desdichadamente me vi obligado a intervenir, se inició en mí un proceso de actividad psíquica que tenía que ver precisamente con el desenvolvimiento de mis centros etéricos más directamente relacionados con la fuerza viva de mi ardiente propósito espiritual. Así, durante unos meses y en tanto me hallaba fuera del cuerpo, veía cómo unas luminosas entidades operaban sobre mi vehículo etérico e introducían en mis chakras una energía vibrante, dinámica y de potentísimos resplandores que aceleraban el movimiento de dichos centros y los volvían esplendentes y radiantes. Era plenamente consciente de que me hallaba fuera del cuerpo, por cuanto me era posible observar cómo operaban sobre el mismo aquellas luminosas entidades, y era muy consciente luego de que volvía nuevamente a mi cuerpo una vez habían terminado su trabajo de preparación específica sobre mi vehículo etérico. No puedo precisar concretamente cuánto tiempo duraba esta manipulación etérica sobre mis chakras cada noche. Solo puedo decir que era plenamente consciente de que se iniciaba aquel trabajo de integración celular y etérica cuando me sentía lanzado fuera del cuerpo físico, pero en vez de proyectarme astralmente como en otras ocasiones, y debido precisamente a una razón particular que el maestro me aclaró oportunamente, me quedaba cerca del cuerpo observando muy atentamente las manipulaciones de mis generosos amigos débicos, que ya entonces, y sin que yo supiese exactamente lo que era un deva, actuaban sobre mí llenando con la magia sutil de su maravilloso mundo los vehículos de mi conciencia, preparándome para aquel momento en que debería ser plenamente consciente del poder angélico en la vida del hombre y de la naturaleza entera. Comentando un día con mi maestro esta fase específica y singularmente interesante de mi vida, éste me explicó la índole particular de aquel proceso con estas palabras: ordinariamente, el procedimiento de desarrollo de los centros etéricos tiene lugar de manera lenta y paulatina, siguiendo la norma de todo llegará a su debido tiempo. Sin embargo, bajo el impulso cíclico de la oportunidad astrológica y de acuerdo con las capacidades latentes de cualquier discípulo espiritual, se sigue la norma iniciática de aceleración del proceso evolutivo. En tal caso, y siempre y cuando el discípulo se muestre inteligentemente dúctil, los poderes débicos de la naturaleza cooperan con él para avanzar más rápidamente en el camino espiritual. Con respecto a tu caso, puedo decirte que hubo realmente un intento débico de participación en el desarrollo de tus centros etéricos, así como una intervención de carácter taumatúrgico para restablecer la armonía en alguno de ellos, dañados por efecto de indebidos trabajos de desarrollo en una vida precedente. Aparte de estas consideraciones, debo explicarte que el hecho de estar fuera del cuerpo contemplando el proceso de vitalización de tu vehículo etérico por parte de aquellas entidades débicas era debido precisamente a que debías hacer plena conciencia de la labor de las mismas, habida cuenta de que en un no muy lejano futuro
deberías trabajar conscientemente con seres angélicos de varias huestes y jerarquías, siguiendo un plan previamente concebido y estructurado desde el centro místico de las Rama. El desarrollo anticipado o prematuro de los chakras por parte del aspirante espiritual puede tener a veces catastróficos resultados, de ahí que las normas de sabia prudencia deben ser debidamente comprendidas y acatadas. Recuerdo el caso de un amigo aspirante, el cual pasó muy brevemente por el asrama, muy aficionado a la manipulación etérica de los chakras. Tuvo en plena juventud lo que los médicos diagnosticaron como un fallo cardíaco, aunque nunca pudieron explicarse la causa de esta temprana muerte. Físicamente era de complexión robusta y gozaba de muy buena salud, pero el fallo cardíaco detectado por los médicos era en realidad una fulminante proyección del fuego de Kundalini irrumpiendo sin control sobre el plexo solar y provocando la rotura del cordón plateado definido esotéricamente como Sutratma, que enlaza la existencia física con el mundo astral. Se trataba en realidad de un suicidio, y les ruego no les asuste esta expresión, ya que repetidamente había sido advertido en el nivel asrámico en donde se hallaba ubicado del peligro que entrañaba la manipulación inexperta del fuego creador de la naturaleza. Mi primer viaje astral. Mi primera y más fúlgida experiencia de autoconciencia astral la tuve cuando tenía solamente 13 años. Tal como ocurre con todas las experiencias que afectan por primera vez el alma humana, guardo de aquella a la que voy a hacer referencia un cálido e imborrable recuerdo. Creía que estaba soñando. Me hallaba en un lugar muy solitario y veía a lo lejos a un ser alto, impresionante e imponente, vestido enteramente de blanco y ciñendo un turbante oriental en su cabeza, el cual lentamente iba acercándose a mí. Al llegar a mi lado, puso uno de sus brazos sobre mi hombro y me habló. Reconocí intuitivamente su identidad espiritual y fui consciente de que me era profundamente conocido. De improviso sacó de no sé dónde una pelotita blanca, la lanzó delante de nosotros y con voz imperiosa me dijo: «Ve a buscarla». Me sentí potentemente lanzado tras ella y me hallé entonces fuera del cuerpo, en el centro de mi habitación, y viendo perfectamente mi cuerpo dormido. Me sentí terriblemente conmocionado y lleno de miedo, pero de pronto me hallé de nuevo envuelto en la suprema calma que emanaba de aquel ser extraordinario, muy conocido intuitivamente, pero difícilmente reconocible todavía ante mis escasamente desarrollados mecanismos mentales de percepción. Me abrazó con benevolencia y sonriéndome con mucho afecto me dijo: «Hoy vas a tener tu primer viaje astral en tu actual fase de existencia». Me sentí potentemente lanzado entonces hacia las profundidades del estrellado firmamento, como si un gigantesco imán me atrajera inexorablemente hacia las desconocidas avenidas de un ilimitado y fúlgido espacio. Siempre abrazado a mi guía, visité aquella noche muy alejadas regiones de la Tierra, surcando raudamente los éteres y sintiendo como si fuese en mi propia conciencia física el impetuoso paso del aire al chocar contra mi rostro. Nota del autor.
Vicente Beltrán Anglada nos dice que más tarde reconoció a este ser como el hermano R, un iniciado hindú. Siempre acompañado de mi ilustre guía, realicé algunos otros viajes astrales, los cuales me depararon grandes conocimientos acerca de la vida que se expresa en tales niveles y no poca experiencia acerca de cómo mantener la estabilidad astral fuera del cuerpo físico, una experiencia que todos los sinceros aspirantes espirituales del mundo deberán realizar a su debido tiempo. Más adelante, y después de realizar ciertas prácticas aprendidas en el asrama, en donde fui admitido siendo todavía muy joven, pude verificar solo y sin acompañamiento alguno tales viajes, aunque debo confesar muy honradamente que jamás los hice persiguiendo la satisfacción íntima que es inherente al desplazamiento de la conciencia a un nivel superior, sino que me atuve y me atendré siempre a las reglas estrictas de la rama de perseguir en todo momento algún objetivo fundamental de servicio. El relato de estas experiencias de autoconciencia astral no persigue evidentemente el objetivo de incitar a los aspirantes espirituales que eventualmente puedan leer estas narraciones a que realicen tales desplazamientos de la conciencia a otros niveles más sutiles, sino más bien a afirmar el hecho esotérico de que cuando el discípulo esté convenientemente preparado, entonces surgirá el maestro en su vida. O sea, que no hay que extremar la atención sobre los chakras pretendiendo acelerar el proceso de su desarrollo, sino que hay que atender primero lo esencial, es decir, la dificilísima etapa de preparación e integración de los vehículos del alma, la mente discernitiva, la sensibilidad emocional y el cuerpo físico denso, con la seguridad de que si así se hace, surgirá en nuestro camino la entidad superior que tiene como misión kármica ayudarnos en la tarea de perfeccionar nuestra conciencia y hacerla autoconsciente en todos los niveles de su compleja, aunque completa, vida psicológica. Un viaje al futuro. En uno de tales desplazamientos de la conciencia, fui testigo con casi 30 años de anticipación de mi trabajo como miembro de la sede internacional de la Escuela Arcana en Ginebra, Suiza. Vi perfectamente el centro internacional en donde actualmente está ubicado, pero que en aquellos tiempos todavía no había sido edificado. Vi también el lago Léman, con su gran surtidor en el centro del mismo, y como dato histórico perfectamente reconocido, recuerdo haber estado sentado en uno de los peldaños alrededor de la base donde se erige la estatua de Jean-Jacques Rousseau, el insigne filósofo ginebrino, autor de Emilio y de Contrato Social, unas obras de inconfundible sabor jerárquico. Tal estatua se halla en una pequeña isla dentro del lago Léman y en mi visión del futuro veía a la ciudad de Ginebra completamente nevada y a unos hombres encima del puente que lleva a la isla Rousseau, que para facilitar el paso recogían la nieve con grandes palas y la iban arrojando al lago. Me llamó extraordinariamente la atención la iluminación del puente por medio de unas farolas muy potentes que emitían una luz azulada. El sueño o desplazamiento de la conciencia me dejó muy impresionado por la intensidad de la vivencia, pero el recuerdo del mismo fue desvaneciéndose con el paso del tiempo y dejé de prestarle atención. Pero he ahí que muchos años más tarde, cuando ya estaba trabajando en la sede europea de la Escuela Arcana,
Una mañana muy fría del mes de noviembre, al ir a atravesar el puente de Verges, de donde arranca el pasillo que lleva a la isla Rousseau, tuve que detenerme porque unos hombres estaban quitando la nieve acumulada en su superficie con unas grandes palas y las iban arrojando al lago. Miré inconscientemente hacia arriba y me fijé irresistiblemente en las farolas azules de luz fluorescente que lo iluminaban, y entonces, en un momento de fúlgida realidad, fui consciente con profunda emoción de que toda aquella experiencia la había realizado ya muchos años antes, pero que ahora se reproducía en el tiempo para dar un testimonio vivo e inaudito de previvencia. Sí, todos los elementos se hallaban presentes, tal como lo había visto en el desplazamiento de mi conciencia hacía ya tantos años, casi los que constituyen una generación: la superficie del puente Nevada, los hombres que quitaban la nieve, las farolas fluorescentes, la estatua de Jean-Jacques Rousseau, el Centro Internacional de Ginebra, etc. Tuve, por tanto, una visión anticipada del tiempo futuro, la certeza nítida, profunda e incuestionable de que el futuro solo es una incógnita para los hombres que viven aferrados al pasado, una incógnita que puede resolver correctamente el ser humano que, por vivir muy intensa y profundamente las realidades espirituales implícitas en el eterno ahora de la conciencia de Dios, puede vivir simultáneamente y con plena conciencia el pasado, el presente y el futuro. Creo que esta experiencia merece una más concreta y detallada explicación, pues estoy convencido de que muchos de ustedes habrán experimentado alguna vez esta extraordinaria sensación de haber vivido ya anteriormente un hecho que la conciencia registra en el presente, lo cual les indicará que una parte de ustedes empieza ya a ser plenamente consciente de unos niveles psicológicos dentro de los cuales, y por su propia sutilidad, los hechos suceden más deprisa que en el plano físico, y que por tanto pueden dejar a veces su impronta dentro de la conciencia y deparar esta extraña aunque frecuente sensación de haber vivido anteriormente tal experiencia. En realidad, fue esta sapientísima sensación de seguridad en el tiempo, si puedo decirlo así, la que acompañó la vida de los grandes profetas y videntes del pasado, capaces de leer perfectamente en los anales acásicos o históricos del planeta los hechos pertenecientes al pasado, al presente o al futuro de la humanidad. Todo se reduce, al parecer, a la simplificación de nuestra complicada vida personal, a crear un hilo luminoso o antacarana de luz que eleve nuestra conciencia y tratar de ser conscientes a medida que vamos ascendiendo de cuanto sucede dentro y fuera de nosotros, ya que según me ha sido posible comprobar en el Asrama, sólo la elevación de la conciencia sobre la verticalidad de la antacarana de luz por encima de las incidencias de nuestra vida temporal puede depararnos una visión perfecta de la realidad, una realidad que no depende necesariamente de la amplitud de nuestros conocimientos esotéricos, sino de nuestra habilidad por evadirnos de las complicaciones habituales de la conciencia, las cuales nos atan inexorablemente al pasado y nos impiden percibir las cosas del presente con la debida y necesaria claridad. Experiencias psíquicas en Italia. Las vacaciones veraniegas de 1976 las pasamos en Italia. En el transcurso de las mismas tuve 3 curiosas experiencias psíquicas.
La primera sucedió en la ciudad de Ventimiglia, muy cerca de las fronteras francesa y del Principado de Mónaco. No habíamos podido hallar alojamiento en ningún hotel de la localidad, hasta que ya muy tarde, casi a la madrugada, un señor nos indicó uno que estaba en las afueras. No voy a revelar el nombre de este hotel por razones obvias. Debo decir, sin embargo, que se trataba de una especie de palacio renacentista con varios pisos y muchas terrazas con sus correspondientes balaustradas y algunas estatuas. Pese a la distinción casi aristocrática de este hotel, había muy poca luz y los ascensores eran de corte muy antiguo, seguramente de los primeros que se fabricaron. No sé por qué, pero al entrar allí me sentí algo cansado y deprimido, aunque en aquellos momentos lo achaqué a la larga duración del viaje. Sin embargo, al entrar en la habitación que nos habían señalado, noté una acusada sensación de frío a lo largo de la columna vertebral, un síntoma muy característico de la presencia de alguna entidad psíquica en las proximidades. Nada dije de momento y como estaba bastante fatigado, decidí descansar. Lo demás, pensé, ya se identificará en su momento. El sueño, sin embargo, se resistía a visitarme y la visita que tuve fue la de una inaudita y algo estrafalaria entidad psíquica, la cual, al parecer, pasaba su tiempo en el hotel dedicada a crear perturbaciones astrales de todos los tipos reconocidos, tales como ruidos, movimientos de cortinas, oscilaciones de los cuadros colgados de las paredes, sensación de que alguien andaba con zapatos dentro de las habitaciones, etc. Me dediqué durante algún tiempo a observar las evoluciones de aquella entidad y finalmente, por un esfuerzo mayor de la atención, logré verla. Se trataba de la figura de un personaje vestido a la usanza caballeresca del siglo XVI en Francia, con su peluca, su sombrero de plumas y una larga tizona. Iba, por decirlo de alguna manera, flotando por la habitación, lo cual, ya desde un buen principio, me informó de que no se trataba de una entidad desencarnada en busca de luz, tal como habitualmente suele decirse en el argot espiritista, sino de un deva elemental de gran poder psíquico, el cual, en alguna época pasada, había vitalizado el cascarón astral de un fallecido de condición astral inferior y lo mantenía todavía denso y objetivo en los bajos niveles astrales, al extremo de serle fácil realizar a través del mismo variados fenómenos de carácter físico, muy parecidos a los que realizan ciertos médiums en las reuniones espíritas. Seguro de que le estaba observando, empezó a contonearse arrogantemente ante mí y a amenazarme con su espada, a veces con tal realismo que incluso llegué a sentir físicamente como si clavase una aguja en mi epidermis. En fin, como no me gusta perder el tiempo y además creía que iba a realizar un buen servicio espiritual, decidí enfrentarme con aquella entidad. Pronuncié algunas palabras de poder y formé seguidamente dentro de mi conciencia la imagen de que salía del cuerpo y le lanzaba una gran piedra. Vi entonces que aquella forma astral desaparecía prontamente de la habitación. La actividad de mi conciencia había sido tan real para aquel elemental como la del mismo contra mí. Él se sintió tan amenazado por la piedra que mentalmente le había lanzado como yo por la punta de su espada. La habitación había quedado vacía de aquel cascarón astral. Recuerdo, sin embargo, que durante mi permanencia en aquella habitación vi todavía un par de veces más cómo su cabeza empelucada
asomaba tímidamente a través de la puerta cerrada, ya sin espada y con las facciones trasluciendo miedo e inquietud. Estoy seguro de que mi reacción psíquica resultó fructuosa y que seguramente aquel acto de conciencia había sido el principio de la destrucción de aquella forma astral que desde hacía siglos habitaba aquella vieja mansión señorial convertida en hotel. Como corolario de esta experiencia es digno de notar que el resto de la expedición veraniega con la cual mi esposa y yo compartíamos las vacaciones me relataron, sin previa consulta de mi parte, que ellos habían experimentado también los efectos de la presencia de aquella o de alguna otra entidad psíquica durante la noche que permanecimos allí. Esta experiencia psíquica que acabo de relatarles es susceptible de una explicación esotérica. Se trata del caso típico conocido ocultamente como de apropiación del cuerpo astral de una persona fallecida por parte de algún elemental de la Tierra de los esotéricamente clasificados como devas morenos. Este caso, pese a sus peculiaridades, es más frecuente de lo que realmente se cree y tales ficticias entidades con apariencia de algún mortal fallecido suelen manifestarse en las sesiones espiritistas burlando la buena fe de los asistentes. Tal como comentábamos en cierta ocasión en el asrama, tales elementales actúan a manera de los ermitaños, estos crustáceos tan frecuentes en nuestras costas mediterráneas, los cuales utilizan como viviendas los caparazones de otros crustáceos muertos. Un ermitaño suele ocupar muchos caparazones durante el curso de su existencia a medida que va creciendo. Un deva moreno suele ocupar un solo cascarón astral durante el larguísimo periodo de su existencia etérica, siempre y cuando no encuentre en su camino, tal como fue el caso de mi narración, una reacción psíquica lo suficientemente potente como para obligarle a desintegrar la forma astral dentro de la cual se había introducido y hacerle adoptar ante la visión clarividente la verdadera forma que corresponde a su naturaleza psíquica. Nota del autor. Véase Tríptico, un tratado esotérico sobre los ángeles, de Vicente Beltrán Anglada. Hay que hacer notar, sin embargo, que el deva moreno al que hice referencia venía incorporado a aquella forma astral, si nos atenemos a las evidencias, hacía lo menos 300 años. Estos casos de larga permanencia ocupando vehículos astrales de personas fallecidas son muy frecuentes en los llamados fantasmas de los castillos. Tales fenómenos de incorporación astral son debidos principalmente a la materialidad del propio vehículo psíquico de la propia persona fallecida, lo cual facilita al deva el poder de vivificarlo con energía etérica y mantenerlo substanciado a través de largos ciclos de tiempo. El vehículo astral de una persona de alta espiritualidad jamás podrá ser vivificado por un deva inferior, sino que altamente sutilizado por las energías del alma, fácilmente se disolverá en el espacio una vez se haya producido la muerte física.